El sentido del olfato. El olfato es el sentido que permite detectar y procesar los olores. Es un sentido químico en el que actúan como estimulante las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles que, al ser aspiradas por el aire, entran en contacto con el epitelio olfativo, ubicados en las profundidades de las fosas nasales. ¿Cómo funciona el olfato? 1. Detección de olores. Las moléculas olfativas se dispersan en el ambiente y entran en contacto con la mucosa nasal, llegando a los receptores del olfato en el epitelio olfativo. 2. Como impulsos eléctricos. Las neuronas receptoras envían la información al bulbo olfativo a través de los impulsos eléctricos. Y 3. Procesos cerebrales. La información del olfato se envía al cerebro por medio de receptores ubicados en el bulbo. Los olores identificados llegan al sistema límbico, donde se estimula la memoria, los sentimientos. El cerebro interpreta el impulso como un olor distinto y envía la respuesta. La nariz es el órgano del olfato y la principal vía de entrada y salida del aire de los pulmones. Es la extremidad más externa de la cara y el primer órgano del sistema respiratorio. ¿Cuáles son las funciones principales de la nariz? 1. La respiración. La nariz permite el ingreso de aire a las fosas nasales, donde se acondiciona antes de llegar a los pulmones. 2. Filtración de aire. Los pelos nasales y el moco actúan como barreras que atrapan partículas dañinas y microorganismos protegiendo los pulmones. Acondicionamiento del aire. La nariz calienta y humedece el aire que entra a los pulmones. Las cornetes nasales facilitan el proceso. Protección contra las infecciones. La nariz produce anticuerpos y enzimas que ayudan a combatir agentes infecciosos. Modulación de la voz. Las cavidades nasales actúan como cámaras de resonancia que modulan y amplifican el sonido de la voz. Y protección contra impactos. La nariz protege la cara de posible traumatismo. Las fosas nasales. Las fosas nasales ubicadas dentro de la nariz son los conductos donde se filtra y humedece el aire de pasar al sistema respiratorio. Las mucosas nasales se recubre las cavidades nasales y los senos paranasales. Realiza el acondicionamiento necesario del aire inhalando, calentándolo y humedeciéndolo. La nariz también permite la articulación de diversos sonidos y proporciona información sensorial sobre la temperatura y el aire que se respira. En las fosas nasales encontramos su estructura y características. La división. Las fosas nasales están divididas en dos partes por el tabique nasal y contiene estructuras como los cornetes nasales que ayudan a humidificar y calentar el aire. La mucosa nasal está revestida por una mucosa que produce moco, lo cual es crucial para atrapar partículas extrañas y microorganismos, protegiendo así el sistema respiratorio. Y el meatos. Dentro de cada fosa nasal se encuentran los meatos superior, medio e inferior, que son espacios aéreos que facilitan el flujo de aire. Y las funciones. Filtración. Retiene las partículas grandes y contaminantes mediante las vellosidades y la mucosidad. También otra de sus funciones es el acondicionamiento del aire. Calientan y humedecen el aire inhalando, lo que es vital para evitar irritaciones en los pulmones. Y el olfato. Son parte del sistema olfativo, permitiendo la percepción de olores al facilitar la entrada de moléculas odoríferas. Ahora pasamos a la pituitaria. La glándula pituitaria, también conocida como hipófisis, es una glándula endocrina pequeña, aproximadamente del tamaño de un guisante. Se encuentra en la base del cerebro, justo detrás de la nariz y los ojos, y debajo del hipotálamo. Es en una cavidad ósea llamada la silla turca. Continuando con la hipófisis, es conocida como la glándula maestra, porque regula las actividades de otras glándulas endocrinas del cuerpo, como las tiroides, las suprarrenales y las gónadas. Esta conecta el hipotálamo mediante un tallo hipofisiario, lo que permite la comunicación directa entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. La función principal de la glándula pituitaria es mantener
la homeostasis, es decir, un equilibrio fisiológico dentro del cuerpo. Libera hormonas que se comunican con varios sistemas del órgano para lograr así este equilibrio. Las alteraciones en las funciones de la hipófisis pueden ser tanto en menos, que es hipofunción, como en más, hiperfunción, afectando los niveles sanguíneos de las hormonas principales y por tanto la endocrinología de todo el organismo. Esta constituye el 75% de la masa de la glándula pituitaria y produce varias hormonas importantes que regulan diversas funciones corporales. Su función está controlada por las hormonas liberadoras que secreta el hipotálamo, lóbulo posterior, y libera dos hormonas restantes. Ahora vamos a hablar sobre los vasos y nervios. Los vasos sanguíneos que forman parte de la respiración están la arteria pulmonar. Lleva sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho del corazón hacia los pulmones. En los pulmones esta sangre se oxigena. Las venas pulmonares transportan la sangre oxigenada desde los pulmones de regreso al corazón, desembocando en la aurícula izquierda. Y los capilares alveolares son pequeños vasos sanguíneos que rodean los alvéolos y permiten el intercambio de gases entre la sangre y el aire inhalado. En vasos y nervios, ahora vamos a hablar sobre los nervios involucrados. El nervio frénico controla el diafragma, un músculo clave en la respiración. Cuando se contrae, permite que los pulmones se expandan y llenen de aire durante la inhalación. Los nervios intercostales inervan los músculos intercostales que son responsables de la expansión y contracción de la caja torácica durante la respiración. Y está el nervio vago, que participa en la regulación automática de la respiración y puede influir en el ritmo respiratorio mediante la transmisión de señales desde el cerebro. Ahora vemos cuál es la función conjunta. El sistema respiratorio recoge oxígeno desde el aire a través de las fosas nasales, que se filtran y acondicionan antes de entrar a los pulmones. La sangre desoxigenada es llevada a los pulmones por las arterias pulmonares, donde se oxigena y regresa al corazón por las venas pulmonares. Este proceso es fundamental para mantener la homeostasis del organismo, asegurando que las células reciban el oxígeno necesario para funcionar correctamente y eliminando el dióxido de carbono producido como desecho. Ahora vamos a hablar sobre la cavidad posterior de las fosas nasales. La cavidad posterior de las fosas nasales se comunica con la nasofaringe a través de dos orificios llamados coanas. Las fosas nasales se extienden desde las narinas, aberturas nasales anteriores, hasta la faringe, donde se une al resto del sistema respiratorio. Esta cavidad nasal posterior se divide en tres secciones principales. La vestibular, justo dentro de la abertura externa de la nariz. La respiratoria, la región más grande cubierta por el epitelio respiratorio. Y la olfatoria, que es el área pequeña en el vértice superior de la cavidad, que contiene células olfatorias y receptoras. Además, cada fosa nasal está delimitada por las siguientes estructuras. La pared medial, que es el tabique nasal, compuesto por un tejido óseo y un tejido cartilaginoso. La pared lateral, que contiene los cornetes, los nasales superiores y medios, prominencias óseas del hueso etmoides y el cornete inferior, un hueso separado.